Hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de física y el análisis se centrará en el movimiento de una partícula con trayectoria circular y con rapidez constante. A ese movimiento lo vamos a llamar movimiento circular uniforme, simbolizado con MCU. Características de este movimiento: que su trayectoria va a ser circular y su rapidez es constante. Esta rapidez no cambia en magnitud. Dos conceptos que vamos a tener en cuenta para este movimiento es el concepto de periodo. Hasta ahora nosotros hemos hablado de un tiempo común y corriente, un tiempo t minúscula, pero este es un tiempo particular el que vamos a analizar en el día de hoy, el periodo, y se va a simbolizar con la letra T mayúscula para diferenciarlo del tiempo t minúscula que hemos manejado hasta ahora. El tiempo t mayúscula o periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Por lo tanto, periodo sería tiempo empleado por la partícula sobre el número de vueltas. Su fórmula: periodo t mayúscula es igual a un tiempo cualquiera t minúscula sobre el número de vueltas. Mucho cuidado con esta escritura de los tiempos. T mayúscula únicamente se utiliza para el tiempo en dar una vuelta completa. Unidades de medida de este periodo. El periodo es un tiempo, por lo tanto el tiempo se debe dar en segundos, minutos, horas, etc. Si le vamos a hallar las unidades de medida, pues me quedaría las unidades del tiempo, que se puede dar, si estamos hablando en el MKS, en segundos, y el número de vueltas pues es una cantidad de carácter adimensional, no tiene dimensiones. Y cuando estamos hablando de una cantidad adimensional, por no tener dimensiones, entonces le colocamos 1. De esta manera, segundos sobre 1 es igual a segundos. Otro concepto que vamos a analizar es la frecuencia. La frecuencia es inversa al periodo. Su definición es inversa a ese, señor. Por lo tanto, la frecuencia es el número de vueltas que da la partícula en la unidad de tiempo. Número de vueltas sobre tiempo. ¿Cuáles serían las unidades de frecuencia? Pues sería n, las unidades de n, que ya sabemos que es de carácter adimensional, por lo tanto lo vamos a representar con 1, las unidades, y el tiempo, que se da en segundos, entonces nos quedaría 1 sobre segundos. Unidades de frecuencia es igual a unidades del número de vueltas sobre unidades de tiempo. Nos queda 1 sobre segundos, porque n es de carácter adimensional. Este segundo lo tenemos en la parte del denominador. Nosotros podemos subir este segundos, este señor, matemáticamente sería segundos a la 1. Sube como segundos a la menos 1. Y segundos a la menos 1 también me representa los hertz. Se simboliza Hz. La frecuencia fue un término analizado por Heinrich Hertz, razón por la cual se simboliza con la inicial de su apellido en mayúscula, pero en este caso también hay una excepción, le agregamos la letra Z. Entonces los hertz, en honor a Henry Hertz, son unidades de frecuencia que equivalen a segundos a la menos 1. Pero la frecuencia, además de esto, también tiene varias unidades de medida. Una, 1 sobre segundo. Otra, segundos a la menos 1. Otra, hertz. Pero yo también puedo dar la frecuencia en revoluciones por segundo.
también en revoluciones por minuto. O sea, el número de vueltas que da la partícula en determinado tiempo. Vamos a analizar entonces el movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular. Aquí se genera este tipo de trayectoria. A medida que esa partícula comienza a girar, pues ella va ocupando diferentes posiciones. En algún momento se va a encontrar acá, en otro momento se va a encontrar en este sitio. Y aquí estamos dibujando el vector velocidad tangencial. ¿Por qué es velocidad tangencial? ¿O por qué se está dibujando así? Porque este vector es tangente a la trayectoria. Es decir, me toca esta trayectoria circular, me la toca en un solo punto. Por eso se llama velocidad tangencial. Cuando la partícula se encuentra, por ejemplo, por acá, también estamos dibujando su velocidad tangencial que debe cortar la trayectoria en un solo punto. Y así podemos continuar dibujando cada momento las diferentes posiciones de la partícula y por lo tanto sus velocidades tangenciales. Habíamos dicho que esta partícula gira con una rapidez constante. Esto es algo muy similar a cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerdan ustedes que en ese momento, cuando alguien tiene velocidad constante, su ecuación es x igual a b por t, donde ¿qué es t? T es un tiempo cualquiera, un tiempo arbitrario, que si vamos a hacer el análisis desde acá, entonces t puede ser el tiempo en que invierte la partícula en ir desde aquí hasta acá, o en ir desde aquí hasta acá. ¿Y cuál es la distancia? Pues la distancia sería esta. Entonces con esto nosotros podemos calcular la velocidad de esta partícula, distancia y el tiempo que tarda en ir de aquí hasta allá. X igual a b por t es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, pero esto no es movimiento rectilíneo uniforme, sino movimiento circular uniforme. Si nosotros despejábamos, pues nos quedó en su momento p igual a x sobre t. Entonces, pero si vamos a considerar no el tiempo en ir desde aquí hasta acá, sino el tiempo en dar una vuelta completa, recordemos que ese tiempo t minúscula cambia por t mayúscula cuando yo estoy dando una vuelta completa. Entonces consideraríamos todo esto, todo este tiempo en dar una vuelta completa, que sería el periodo. Solamente es cambiar aquí t minúscula, que sería un tiempo cualquiera, por t mayúscula, que es el tiempo para dar una vuelta completa. Y cuando esta partícula está dando esta vuelta completa, pues ¿qué es lo que está haciendo? Pues está recorriendo la longitud de esta circunferencia. Y tenemos la expresión velocidad tangencial es igual a la longitud de la circunferencia, estamos cambiando x por la longitud, sobre el tiempo en dar la vuelta completa. Estamos cambiando t minúscula por t mayúscula. Ese es el tiempo en dar una vuelta completa. A ver, ¿quién recuerda a qué es igual la longitud de una circunferencia? Bueno, la longitud de una circunferencia pues es igual a 2pi por r. La fórmula para calcular la velocidad tangencial de esta partícula cuando se mueve con movimiento circular uniforme es 2pi r sobre t, donde r pues es el radio de la circunferencia que se está generando en este movimiento. Aquí estamos haciendo el análisis de la partícula cuando sale de acá, pero en cualquier momento se puede encontrar también aquí la partícula y ese es el radio. Vamos a hacer el análisis ya de este sector acá. Sigamos con este pedacito. Aquí, cuando la partícula se va desde este punto 1 a este punto número 2, pues se genera aquí un ángulo que vamos a llamar el ángulo θ. Y la partícula está barriendo un ángulo. Está barriendo el ángulo θ. Aquí estamos simbolizando ese movimiento. Y si lo consideramos desde aquí hasta acá, pues hablaríamos de un tiempo cualquiera.
Este movimiento, el movimiento circular uniforme, tiene dos velocidades. Una velocidad tangencial, que ya hablamos, ya te la expliqué, pero también tiene otra velocidad que se refiere al ángulo barrido en la unidad de tiempo. Y es así como aparece la velocidad angular. ¿Qué es velocidad angular? Pues es el ángulo barrido en la unidad de tiempo, un tiempo cualquiera. Yo también puedo hacer el análisis desde acá hasta acá. Entonces sería el ángulo barrido de aquí hasta acá entre el tiempo empleado cuando la partícula pasa por acá, o por acá, etcétera, etcétera. Pero si consideramos ese ángulo, el ángulo barrido, cuando la partícula da una vuelta completa, pues si vamos a hablar en radianes, todo ese ángulo equivale a 2pi. Esto es para una vuelta completa. Y si estamos hablando de una vuelta completa, pues ya no vamos a considerar el tiempo t minúscula, sino el periodo. Esta es la expresión para calcular la velocidad angular, 2pi sobre t. Pero este movimiento, habíamos dicho que su rapidez era constante, pero estamos observando que cada vez, cuando está ocupando estas diferentes posiciones, la velocidad tangencial cambia. Si esa rapidez es constante, eso significa que no debe tener aceleración. Su aceleración es cero. La aceleración es cero porque la velocidad es constante, pero en este caso estamos observando gráficamente que el vector sí cambia. En este momento ese vector tangencial está apuntando hacia arriba. Aquí el vector apunta hacia este sitio, un poco hacia abajo, y ya empieza como que hacia la derecha a apuntar el vector. En otras palabras, el vector está cambiando de dirección, y por ese cambio de dirección en la velocidad tangencial, eso es lo que hace que sí exista aceleración, y es una aceleración dirigida hacia el centro del movimiento del cuerpo, y la vamos a llamar aceleración centrípeta. Con esto dibujamos el vector aceleración centrípeta, una aceleración dirigida hacia el centro del movimiento del cuerpo. Pero este movimiento también tiene otra aceleración, y a esa se la llamamos aceleración centrífuga, que es una aceleración hacia afuera. Esas dos aceleraciones nunca se presentan en un cuerpo al momento, no. O se presenta aceleración centrípeta o se presenta aceleración centrífuga. Una o la otra, pero no las dos a la vez. Entonces hay una aceleración centrípeta y la expresión para calcularla es esta. Entonces nuevamente vamos a hablar un poquito de la aceleración centrípeta. Por tener este señor una rapidez constante en magnitud, recordemos que la rapidez es la magnitud de la velocidad. La rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces, por tener esa rapidez constante en magnitud, no debería tener aceleración. Pero gráficamente estamos observando que la velocidad sí está cambiando de dirección. Cambia de dirección. Y por existir un cambio de dirección, cambio en la velocidad, eso hace que sí exista aceleración. Y a esa aceleración se le llama aceleración centrípeta. Recuerda que también nosotros analizamos el movimiento con velocidad variable. Y cuando hay un movimiento con velocidad variable, este tiene aceleración. Esto lo vimos en clases anteriores. Espero que te haya quedado claro por qué aparece la aceleración centrípeta. Velocidad lineal o velocidad tangencial es la misma. La velocidad tangencial es una velocidad que es tangente a la trayectoria, debe cortar la trayectoria circular en un solo punto. Se le conoce como velocidad tangencial, o también es la misma velocidad lineal. Esta es constante en magnitud, en número. Se dibuja como un vector que solamente corta la trayectoria en un solo punto. Las unidades de velocidad, pues este radio, si estamos hablando en el MKS, pues este radio será en metros,
y habíamos dicho que el periodo se daba en segundos. Quedaría entonces unidades de velocidad tangencial es igual a unidades de 2pi por el radio sobre las unidades de periodo. En este caso sería entonces metros sobre segundos, porque el radio lo damos en metros en mks. Si estamos hablando en el CGS, pues sería centímetros sobre segundos. La otra velocidad que posee este movimiento, la velocidad angular, se simboliza con W. Es el ángulo barrido en la unidad de tiempo. Pero si consideramos ese ángulo como la vuelta completa, el ángulo de la vuelta completa, entonces tenemos 2pi sobre t, cambiando el t común y corriente por el tiempo de una vuelta completa. Las unidades de la velocidad angular, si observamos, esto es un ángulo y este señor se da en radianes, ya lo vimos en matemáticas. Entonces las unidades de velocidad angular es igual a unidades de 2pi sobre unidades de periodo. 2pi, las unidades se dan en radianes y el tiempo se da en segundos. Por lo tanto, las unidades de velocidad angular es radianes por segundos. Miremos aquí ya los vectores que están involucrados en este movimiento. Entonces, estamos hablando del vector velocidad tangencial, y ya sabemos que está cambiando de dirección cuando se mueve la partícula, y el vector aceleración centrípeta, que va dirigido hacia el centro del movimiento. Miremos cómo es el cambio de estos vectores cuando gira la partícula. Allí observamos entonces que cada vez la velocidad tangencial está cambiando de dirección, pero siempre la aceleración centrípeta va dirigida hacia el centro del movimiento. Esto es lo que ocurre con el movimiento circular uniforme. La expresión es esta y vamos a dedicar un minutico a leer esta definición. Lo que te había explicado hace rato. Aquí estamos ya observando también nuevamente el movimiento circular uniforme, en el cual tengo un engranaje. También se pueden construir poleas y aquí observamos la correa que está unida a esas dos ruedas. Si observamos, la velocidad con la cual gira esa correa debe ser la misma. Debe ser la misma la correa. Estoy hablando de la velocidad de la correa. Y al llegar a estos sitios, pues es la misma velocidad de la rueda. Seguimos y es la misma velocidad de la rueda. Entonces, una característica del movimiento circular cuando están unidas dos ruedas mediante una correa es que ellas giran, o una partícula que está en esta correa gira con la misma velocidad, ya sea acá o acá. Si vamos a considerar esta la rueda 1 y esta la rueda 2, entonces la velocidad en la rueda 1 va a ser igual a la velocidad en la rueda 2. Aquí tenemos entonces ese caso. De esta manera entonces la velocidad tangencial en la rueda 1 va a ser igual a la velocidad tangencial en la rueda 2, tal y como te lo expliqué con la anterior diapositiva. Pero ya sabemos que velocidad tangencial pues es 2πr sobre t. Si estamos hablando de la rueda 1, pues sería R1 y aquí R2. Miremos, como velocidad tangencial es esto, entonces me queda 2pi por el radio de la primera rueda sobre el periodo que se genera en la primera rueda, y esto va a ser igual a 2pi por el radio de la segunda rueda sobre el periodo
de la segunda rueda. Como habíamos dicho hace rato que el periodo es el inverso de la frecuencia, pues aquí podemos hacer otro cambio, un manejo de ecuaciones. Y te invito a que en tu cuaderno cambies el periodo por 1 sobre frecuencia y mires a ver a qué resultado llegas. Lo mismo acá. Bueno, espero que te haya quedado claro esta clase. Gracias por tu atención. Espero tus dudas o preguntas con respecto a eso.